Invitación, la verdad que nos costó poner una fecha, porque un poco por lo que escuchábamos recién, yo quiero agregar algo que además de, digamos, de la divulgación de la filosofía, algo que pude empezar a hacer gracias a un proyecto que fue Canal Encuentro y del que yo me siento un emergente, digamos. O sea, no es una cuestión únicamente individual, es una cuestión de muchos de los que surgimos en el marco del canal, que fue una apuesta por una política cultural, educacional, educativa y comunicacional. O sea, se concluyeron tres decisiones, tres voluntades ahí, para de algún modo intervenir sobre la esfera pública en estos tres aspectos, lo cultural, lo educativo y lo comunicacional. Y Canal Encuentro se la jugó, ¿no? Yo creo que es uno de los proyectos que para mí mejor expresan lo mejor de la gestión anterior. Sí. Así como habrían otros proyectos que expresarían lo peor, pero que no es hoy momento para hablar de eso, pero este proyecto expresaría como lo mejor y sobre todo por esto, porque me parece que se apostó a la democratización en términos de popularización de dos espacios que a priori parecían imposibles, que son el espacio de la educación y el espacio de la comunicación. Uno no sabe bien dónde meter Canal Encuentro, ¿sí? en ese proyecto, porque hoy está claro, la actual gestión, digamos, sacó al canal de la esfera educativa, saben que ya no depende más del Ministerio de Educación y pasó a hacer otra cosa más alineado con lo que es la propuesta cultural del actual gobierno, que es hacer de Canal Encuentro un canal cultural, ¿no? Un canal más parecido a Canal A, un canal, digamos, que tiene cosas buenas, pero es otro modelo, ¿no? Digo, Canal Encuentro no nació para hacer televisión cultural nada más, nació para hacer televisión educativa, eso fue lo novedoso. Nació en consonancia con la idea de que se podía desenclaustrar a los conocimientos, a los saberes, que eso es una forma de democratizar, porque la divulgación existió desde siempre. El tema es cómo se hace divulgación y a qué se apunta. En mi área, por ahí, algunos de ustedes se acuerdan, existieron un montón de divulgadores, ¿se acuerdan de Barilco? Muy cuestionado también en su momento, creo que terminó de asesor de Duhalde en un momento, pero iba a almorzar con Mirta Legrand, me acuerdo, digamos, recorrió como los lugares de la masificación, escribió un montón de manuales. Yo gran parte me acuerdo de haber tomado un montón de conceptos de él, de esos manuales que eran muy ordenadores, ¿no? Pero era otra cosa, digamos, las aprestas individuales en pos de la divulgación es una cosa. Acá hubo una apuesta política, que fue justamente intervenir, decía, sobre el mundo educativo y sobre el mundo de la comunicación. Sobre cuál de los dos mundos habrá intervenido más Canal Encuentro. Es raro, todavía no pasó el tiempo suficiente para poder analizarlo, me parece, porque por un lado, yo les digo mi experiencia. O sea, no hay lugar donde yo vaya, y he recorrido todo el país y ahora estoy recorriendo Latinoamérica. De hecho, no solo Uruguay, los países limítrofes, vengo de una gira por Colombia, donde, digamos, bajaban de las montañas los profesores con los alumnos de las escuelas rurales para venir a las charlas, porque estudiaban con los programas de Canal Encuentro. O sea, llega a todos lados y llega al aula. Esto es clave. O sea, llegar al aula significa que hay una intervención política en el aula, que hay una manera, y no es que es intervenir en el aula, no es intervenir solo en la mente del alumno, es intervenir en la práctica docente, es intervenir en el acontecimiento educativo integral. Entonces es muy fuerte lo que se generó. Cuando muchos en estos días, desde el principio de año, cuestionan la política educativa de la gestión anterior, no meten Canal Encuentro como parte, porque no lo visualizan en los esquemas gerontocráticos en los que vivimos,
no se visualiza Canal Encuentro como política educativa. Y me parece que ahí está bueno como repensar la apuesta, ¿no? Que esto fue, ¿no? El riesgo, diría, y realmente yo estoy conmovido, el lugar a donde voy, o sea, no hay chico adolescente, chicos de la primaria que estudian con los programas de Mentira la Verdad, que es el que hice yo, que hice 4 temporadas, o sea, 52 programas, pero también los programas de biología, los de Paenza, los de Golombek, los de Gaby Di Meglio, de historia, o sea, evidentemente ahí hubo algo. Ahora, también generó una intervención en el mundo comunicacional, porque de algún modo, sin entrar en el debate más coyuntural de la política, que es que para qué sirve la televisión y quién la monopoliza, lo que sí demostró el proyecto Canal Encuentro es que se podía hacer televisión con contenidos culturales entretenidos. Entonces, que no es cierto que no se puede, o sea, rompió la divisoria entre televisión comercial y televisión cultural. La rompió. A nosotros, les digo algo, nosotros, nuestro programa fue nominado, ¿sí? 2 veces, o 3, ya ni me acuerdo, 2 o 3 veces, fue nominado por los premios Emmy Internacional. Los premios, se fue nominado 3 veces, quedó entre los 4 mejores programas del mundo, en una selección de entre más de 1000, perdimos todas las veces, un horror. Ya al final era bueno, pero date contento con estar nominado, no. Porque la primera sí, la segunda más o menos, después. Pero eso habla, no es que ganamos el premio de la televisión educativa, ganamos el premio de la televisión comercial internacional en programas educativos. Pero así, eso muestra que se rompió algo también y que además la estética de muchos programas de Canal Encuentro empezó a darse en otros programas. Pero además todo esto atravesado por una revolución mediática que excede lo coyuntural, que tiene que ver con la materialidad de la época, que es lo que se llama la transmedia. ¿Qué es la transmedia? Que es que ver televisión en casa, como vemos nosotros, a la noche mientras cenamos o antes de acostarnos, es una de las tantas maneras de ver televisión. No es ya la única y ya no es la hegemónica. Entonces se ve televisión desde distintos formatos. Por ejemplo, los programas nuestros se ven muchísimo más en el celular o por YouTube o en el horario que uno quiere, ¿no? Entonces hay también una ruptura a ese nivel. Digo, pasaron cosas en la gestión anterior que no están como suele suceder con la historia reciente nadie la ve, porque está como muy reciente, está humeando todavía, ¿no? Y entonces no se visualiza. A mí me parece que fue realmente una apuesta muy importante que genera y ha generado en el momento y hoy cambios que exceden lo que pasó en ese momento. A mí me invitaron hoy para hablar de un tema específico. La charla tiene título, ¿saben? Sí. ¿Cómo es? A ver. ¿Viste? Sí, pero... Es que no queremos utilizar malas palabras. Pensar al otro entre el amor y la política. Pensar al otro entre el amor y la política. ¿Qué tendrán que ver el amor y la política? ¿Qué tendrán que ver el amor y la política? Y por qué el título se relaciona con pensar al otro, ¿no? Como que ese desarrollo se relaciona directamente con la idea de la otredad. Vamos a hacer como hacemos siempre en lo que yo hago, que es filosofía, un desarrollo abriendo el título. Voy a plantear algunas preguntas, algunas contradicciones, algunos problemas, y después hacemos una serie de preguntas, ¿sí? Y nos vamos a ver intratables. Para terminar la noche. A ver, primero, no sé de qué se ríen porque lo vemos. Yo lo veo. Hay que ver todo. Si no, no se entiende. No, todo. Hay un límite. Bueno,
Después lo discutimos. Después lo discutimos. Primero, justamente, ya que hablamos de intratables, de televisión, digamos, la propuesta acá es una propuesta medio extraña, porque empieza con el verbo pensar. Entonces ya, digamos, apostar a un espacio de pensamiento ya es algo diferente. Ojo que pensamos de diferentes maneras, tampoco la palabra pensar por sí misma dice algo. O sea, pensemos que pensamos de diversos modos. No hay una única manera de pensar. Hay muchas. Y hay maneras de pensar hegemónicas y maneras de pensar soterradas, derrotadas, domesticadas, excluidas. El pensar filosófico es un pensar que no garpa, no está bien visto. No es que se lo sostenga, por lo menos en el sentido común hoy vigente. Por ejemplo, en la televisión, porque son otros los tiempos, son otras las necesidades, son otras las ventas. Por ejemplo, en la política. Es muy difícil, ¿no? La experiencia del pensar filosófico en la política siempre ha sido, como mínimo, problemática. Hay historias muy famosas de filósofos, por ejemplo, Platón, por darles un ejemplo, cuando lo llaman de Siracusa para asesorar al rey que acaba de asumir, a los 3 meses se tuvo que ir corriendo en un barco porque lo querían matar. ¿Por qué? Porque se generaba esa típica tensión que hoy pervive, para muchos de nosotros, pervive en la forma en que pensamos la política también, entre lo que es por un lado, en lo que es por un lado la gestión y lo que es por el otro lado la reflexión, ¿no? Como que hay una antinomia, como que el que tiene que ejecutar, el que tiene que, digamos, tomar decisiones, y bueno, no puede estar haciéndose preguntas del por qué, porque la realidad lo pasa por encima. Ahora, es notorio que tanto el gobierno anterior como este gobierno han tenido filósofos en lugares estratégicos, ¿no? Son filósofos. Después, a uno le puede gustar más uno que otro y puede comulgar más con una u otra ideología, pero bueno, podrían tener, digamos, nosotros no comulgamos con el actual gobierno, pero podrían tener otro tipo de... pero podrían tener otro tipo de profesionales, pero hay una elección, no es casual, excede lo ideológico ahí. No es solo Rosichner, el filósofo de Macri, está Kovadlov también, que es un tipo, para mí, como filósofo, brillante. Ahora, tiene una manera de pensar la política, evidentemente, que está en las antípodas de lo que yo pienso, pero cuando, digamos, piensa otras cosas, digamos, a mí me parece un tipo riguroso, me parece un tipo, me gusta cómo piensa, hay un montón, digo, pero hay algo que está sucediendo ahí. Bueno, en el gobierno anterior estaba Ricardo Foster, el mismo Feynman, digamos, había, lo cierto, hay un montón de filósofos, Horacio González, que no es de grado filósofo, pero que piensa como un filósofo. Y la figura de Ernesto Laclau, ¿no? Como de algún modo sosteniendo todo un paradigma de pensamiento filosófico. Ahora, evidentemente, a la hora de tener que decidir algo, ahí hay un conflicto. ¿Cómo pensás? O sea, cuando tenés que cerrar para ganar una elección y decidís con quién aliarte, con quién no, los porotos, no estás haciendo filosofía. No vas a leer la República de Platón. O cuando tenés que, digamos, claro, tenés un paro, o tenés que tomar, muchas veces lo que se dice es que el gestor, y se supone que un presidente es un gestor, que el poder ejecutivo ejecuta, ¿qué lugar le da la reflexión? ¿No? La filosofía en general va por otro lado, digamos, eso no la hace ni mejor ni peor, porque es propio de la filosofía un pensar cuestionador. O sea, hacer filosofía es cuestionar. Y es un tipo de cuestionamiento que no tiene límites, se cuestiona. Se cuestiona porque tenemos también la capacidad de cuestionar. Así como tenemos la capacidad de ser productivos, buenos gestores,
y muy eficientes en muchas de las cosas que hacemos, tenemos también la posibilidad de interrumpir esa lógica y poner todo bajo el espectro de la duda. Las dos cosas las hacemos con esta mente, pero da para ambas. Somos en ese sentido absolutamente contradictorios. Digamos, yo voy a dar clase a promover y fomentar el pensamiento crítico en mis alumnos, pero me levanto con un despertador, tomo el desayuno en exactamente 10 minutos, porque en ese momento, si no salgo, no agarro el colectivo, llego 5 minutos antes para poder cobrar el presentismo, y doy clase, tomo lista, y el que llega tarde, le pongo tarde. Toda esa normalización productivista que ordena la vida, increíblemente, empieza la clase y le digo a los chicos, cuestionemos todo. Y uno es las dos cosas, ¿no? Entonces, en esa dualidad nos constituye. Lo que sí es cierto es que hay un tipo de pensar hegemónico, normalizado, que está bien visto. Y hay un tipo de pensamiento que está mal visto, o que se los... ¿Cómo está mal visto el pensamiento filosófico? ¿Por qué está mal visto? Porque se ve como que no rinde. Porque toda nuestra cotidianeidad está atravesada por el criterio de la ganancia. De la ganancia, pero de la ganancia de la pedorrada, o sea, de la ganancia de la boludez, de la ganancia de lo chiquito, pero estamos en eso, o sea, ganar, y no la menoscabo, ganar 3 minutos de ducha y 3 minutos más, o dormir, o sea, no sé, ¿qué tienen ustedes No, cuando suena el despertador, ¿cuántos minutos más después vuelve a sonar? Yo tengo de 5, tenía de 10, pero me llegué tarde a todos lados. Entonces, de 5, esos 5 minutos tienen un valor infinito. Esa tensión, esto es importante, digamos, que seamos conscientes de esto. Esto promueve la filosofía, seamos conscientes de las contradicciones que nos constituyen. El tema es que no es que nosotros nacemos y decimos, ay, tenemos 2 tipos de pensares para elegir, el productivo y el crítico, 50 y 50. No, nos encorsetaron y nos normalizaron en un tipo de pensamiento productivo en esta vida cotidiana que nos ordena, que nos sosiega, que nos da sentido, y entonces todo pensamiento filosófico está mal visto. Es más, les voy a decir, en la vida cotidiana también hay lugar para las preguntas, pero las preguntas que se hacen en la vida cotidiana son las preguntas que previamente nos habilitan a hacer. O sea, no hay nada peor para el pensamiento crítico que hacer las preguntas que el poder te deja que hagas, te deja hacer. Porque uno dice, yo repregunto, y pregunto lo que de algún modo ese poder, el poder que sea, el poder político, el poder patriarcal, el poder del maestro, el poder del sindicalista, el poder que sea, ese poder te permite, porque el poder siempre necesita delimitar sus márgenes, sus fronteras, delimitar incluso sus propias antinomias. Entonces, no ser el pensamiento crítico que el poder habilita y necesita que uno sea y ocupe ese lugar para que el poder se sienta pluralista y democrático y te diga, somos pluralistas. ¿Por qué? Porque mira, hasta te permitimos a vos hacer estas preguntas. Ahora, cuando haces una pregunta que incomoda, te pegan una patada en el orto. Porque ahí estás saliendo afuera del margen. E increíblemente, las preguntas que molestan gente son las preguntas más insólitas. Por eso la filosofía es vista, y este tipo de pensar que nosotros hacemos, es vista como algo ingenuo, como algo infantil. A mí muchas veces me dicen, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué es hacer filosofía? ¿Qué tipo de preguntas se hacen? Pensar al otro.
anda a laburar. O sea, o pensá, no sé, pensalo a Macri, o pensá el salario, o pensá cosas concretas como al otro, ¿no? ¿Por qué? Porque el tipo de conceptualización abstracta que promueve la filosofía está, digamos, tan fuera del sentido común que entonces perturba. ¿Qué se hace cuando algo perturba? Y ahí tienen una primera y clara idea de lo que es la otredad. ¿Qué se hace cuando algo perturba? Se lo rechaza. Dos cosas, claro, se lo corre, se lo niega o se lo domestica. ¿Cómo se lo domestica? ¿Cómo se domestica la filosofía? Muy fácil, diciendo, es una actividad simpática, inofensiva. Es una novelita, dicen. Es una novelita. O es difícil también, dicen. Es solemne, difícil, críptica. Es cosa de drogones. Claro. Todos los días yo recibo un tuit, escribo alguna reflexión filosófica todos los días y todos los días siempre alguien dice, convidá, me pone. Y les juro que escribo todo en la mayor de las lucideces. Pero hay una asociación directa porque, claro, te vas, porque ¿cuál es el tipo de pregunta que se hace en la filosofía que genera esa incomodidad y que es puesta rápidamente en ese lugar? Digamos, no va de frente a los temas. No va de frente a los temas. Nietzsche, un pensador para mí clave en toda el tipo de filosofía que a mí me gusta hacer, Nietzsche dice, la filosofía debe ser extemporánea. De hecho, tiene un libro que se llama Consideraciones extemporáneas. ¿Qué es extemporáneo? ¿Me ayudan? Fuera de época, fuera de tiempo. Atemporal. Tienen Vigencia durante todos los tiempos. Sí. No, que no tiene. No actúa sobre la urgencia. No actúa sobre la urgencia. Se corre del tiempo establecido. Bien, se corre del tiempo establecido. Faltaría una más, una característica más, por ahí no tan lineal, que es, por ejemplo, ayer a las 3 de la mañana tuve un llamado extemporáneo. Me llamaron fuera de tiempo, pero ¿qué me pasó? Me inoportunaron. Tiene algo de inoportuno el extemporáneo, de inesperado, pero que jode. Claro, me descoloca. Te descoloca, porque está tan... No es que está fuera de tiempo y te quedas tranquilo. O sea, su intemporalidad provoca un malestar, perturba. Me llamaste a las 3 de la mañana, ¿estás loco? Estaba durmiendo. Extemporáneo el llamado. La filosofía tiene que ser extemporánea, dice Nietzsche. Porque si no, miren qué interesante. En la contemporaneidad, en la actualidad, algunos les cuento, traducen la palabra extemporánea en el libro de Nietzsche como inactual. Lo que pasa es que inactual da como que está pasado de moda, ¿no? Como que no es actual. Pero no es así. Por ejemplo, les doy un ejemplo que ahora voy a hablar de eso, que sé que es lo único que ustedes quieren escuchar. Todo el título es la palabra amor. Pero ahí tienen un ejemplo, que es, todos nosotros usamos la categoría de amor platónico. ¿Para qué? ¿Para entender a Platón? No. Para entendernos a nosotros mismos y a nuestras frustraciones afectivas permanentes. Ahora, nosotros usamos la categoría de amor platónico para entender el amor contemporáneo, pero no usamos una categoría contemporánea. ¿A dónde nos vamos? 2500 años. Y ni siquiera es Platón el que... no importa, pero ponele, el amor platónico termina siendo extemporáneamente una categoría que va a lo actual, pero no desde lo actual, y nos ayuda a pensarlo desde otro lugar. Digo, qué interesante repensar la política, no desde las categorías que se nos obligan a usar para pensar la política, sino siendo extemporáneos, porque empiezan a habilitarse otras lecturas. Es más, les digo,
tomando esa idea de Nietzsche, de lo extemporáneo, un filósofo contemporáneo que a mí me encanta, que se llama Agamben, Giorgio Agamben, en un texto que está en la web, se llama ¿Qué es lo contemporáneo? Él dice que un pensador crítico, para ser contemporáneo, tiene que entender esa extemporaneidad, o sea, esa relación con el presente, de un modo diferente al usual. Esto es, el presente, pensémoslo como lo que está iluminado. Todos los que estamos actualmente discutiendo el presente, las elecciones, las listas, Randazzo, la interna de Capital, o la intervención a los canillitas, ¿no? Los temas. O sea, las luces, los focos, iluminan y muestran cuáles son los temas. Y entonces, siempre que un foco se prende e ilumina y marca los contornos del iluminado, lo que no muestra son las sombras. Porque, perdón, si hay luz, hay sombras. Sí. Ahora, no las vemos. No. Entonces, dice Agamben, pensar extemporáneamente es poder visualizar tanto lo iluminado como lo que está en las sombras. Por eso da la sensación, cuando uno habla en estos términos, que está en otra. Porque está hablando de algo, nosotros diríamos hoy en un lenguaje más comunicacional, que no es parte de la agenda o del sentido común que circula en la esfera pública. Pero les digo algo, en la sombra se ve, lo único que hay que hacer es ajustar la mirada. Ajustar la mirada, ¿saben qué hay gente? Pensar de otro modo. Si el mirar es una metáfora del pensar, ajustar la mirada para mirar en las sombras es pensar nuestra realidad política desde otro lugar. Además del lugar desde el que la pensamos. Ese movimiento de extemporaneidad nos habilita otro tipo de lectura. Les voy a dar un ejemplo raro, extraño, pero nada más que para meter más filosofía. Pero les quiero dar un ejemplo, porque me salió medio de pedo el otro día pensando un tema y se los comparto. La República de Platón. Libro que tiene 2500 años, libro acusado de comunista, nazi, totalitario, todo. Librazo. O sea, a mí si me dicen, Darío, te vas a morir y al resto de la eternidad te podés llevar 5 libros, se las dejo esa, para que piensen cuáles. Uno es la República de Platón. Otro es la Biblia, claramente. Pero bueno, no importa. Entonces, la República de Platón, ¿saben cómo es? Está Sócrates. Todos los libros de Platón son diálogos donde Sócrates discute con sus adversarios o con sus alumnos. Sócrates nunca escribió nada, ¿no? Salvo para un presidente que tuvimos. Que, bueno. Para mí fue peor cuando dijo: tienen que leer las obras de esos dos pensadores españoles que son Ortega y esa es peor. Él es de River. Yo creo que él creía que eran Ortega y Pacet, que era un arquero que tenía River en esa época. Pero, digamos, está Sócrates, sube del puerto, del mar, y pasa por la casa de una especie de amigo, Polemarco, que lo invita y le dice: estamos discutiendo acá, y Sócrates dice: ¿de qué están discutiendo? Era como una práctica cotidiana, como si alguien pasara por la puerta de acá y ustedes están acá discutiendo, pasa, sumate al debate. Sócrates era conocido en esa época. ¿De qué están discutiendo? De la justicia. Es impresionante esa discusión, yo les recomiendo leer, ahí les doy el primer ejemplo, el capítulo 1 de la República, hay 6 definiciones de justicia. Digo, hoy la justicia es un tema, ¿no? Bueno, o sea, no hacemos más que discutir lo que los diarios establecen
como temas de discusión para entender la justicia. Por Dios, la cantidad de especialistas que hay en la filosofía del derecho, pero ni siquiera quiero caer en personas. Digo, capítulo 1 de la República de Platón, 6 definiciones de la justicia. La primera, ser justo es hacerle el bien a los amigos y el mal a los enemigos. Dice uno de los que estaba ahí. ¿Y sabe qué le dice? Por favor. Bueno, refútamelo. Que está la discusión de por